No está. Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos al Foro Inventario Nacional de lo Militarizado, una radiografía de los procesos de militarización en México. Mi nombre es Sara Velázquez y el día de hoy voy a estar moderando este foro, el cual tiene un objetivo doble. Por un lado, el foro tiene como objetivo presentar un proyecto generado desde el Programa de Política de Drogas del CIDE. Este proyecto de investigación surge en 2020, cuando, bajo la excusa de auxiliar a la población en el combate del COVID-19, diversos procesos de militarización que habían iniciado antes de la pandemia comenzaron a acelerarse. En tan solo un año, los miembros de las Fuerzas Armadas mexicanas dejaron de dedicarse preponderantemente a actividades de seguridad pública y comenzaron a desempeñar de manera más visible otras tareas que poco o nada tienen que ver con seguridad pública, que es una actividad que no les corresponde, pero que han hecho desde hace ya varios años, y actividades que mucho menos tienen relación con disciplina que idealmente debemos estar haciendo. Es en este contexto de militarización acelerada y una vida pública con fronteras difusas entre lo militar y lo civil, cuando desde el Programa de Política de Drogas del CIDE surge la idea de crear un inventario nacional de lo militarizado, es decir, un registro descriptivo y detallado de algunas de las funciones, actividades y facultades de carácter civil que entre 2006, con la declaratoria formal de la guerra contra las drogas, y 2021 han sido asignadas al Ejército, la Marina o recientemente a la Guardia Nacional en su carácter de fuerza de seguridad militarizada. La información para la elaboración de este registro o inventario fue obtenida principalmente por medio de solicitudes de información y fuentes oficiales y públicas de información. Este proyecto de investigación, su reporte y el inventario como tal pueden ser consultados en la plataforma de proyección de datos abiertos del Programa de Política de Drogas del CIDE, que enseguida les voy a mostrar. Esta es la nueva plataforma de proyección de datos abiertos del CIDE, PPData. Puedes consultar en ppdata.politicadedrogas.org. Aquí hay algunas representaciones gráficas de algunos datos obtenidos y registrados en el Inventario Nacional de lo Militarizado. Un conteo de cuánto tiempo hace falta o debe transcurrir para que, según se estableció en la reforma constitucional en la que se creó la Guardia Nacional de 2019, las Fuerzas Armadas dejen de desempeñar labores de seguridad pública, y el inventario se puede descargar justo al inicio. Además de presentar este proyecto de investigación realizado por el PPD, por medio de este foro también buscamos problematizar la acumulación de poder y el presupuesto público que a lo largo de estos años se ha ido acumulando en manos de militares, y pues, ¿por qué no?, pensar y plantear algunas alternativas a la militarización de la vida pública. Para ello, hoy vamos a charlar con 3 personas expertas en temas relacionados con seguridad pública y militarización. En este foro nos acompañan Catalina Pérez Correa, profesora investigadora del CIDE, Alejandro Madrazo, profesor investigador del CIDE y director del CIDE Región Centro, y Estefanía Vela, directora ejecutiva de Interpretar. Comenzamos y le cedo la palabra a Alejandro Madrazo, que nos va a contar un poco de dónde surge la idea del inventario y algunos de los problemas que hubo en su elaboración, y también algunos de sus aportes. Alejandro. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias a Catalina y Estefanía, y sobre todo al público que nos está acompañando el día de hoy en este foro digital. Para mí es muy grato poder estar presentando hoy el Inventario Nacional de lo Militarizado, que fue elaborado por un equipo encabezado por Sara, justamente,
y supervisado por mí, por Catalina, como profesores del PPD, así como por Laura Tuesta, que es directora del PPD. El Inventario Nacional de lo Militarizado surge a partir de la profunda inquietud que aparecía en cada discusión pública sobre el proceso de militarización del país, en que cada vez que se hablaba públicamente de esto, poníamos ejemplos, quienes estábamos comentando esto en los medios, en foros, etcétera, de lo que se había militarizado. Y cada vez la lista de ejemplos era más larga y cada vez parecía más armada como un popurrí de funciones sin una lógica particular. Muy pronto quedó en claro, después de 2006, que la militarización de la vida pública era una fuerza indispensable para entender la evolución del Estado mexicano. Pero es sobre todo a partir de 2008 que podemos decir que quizás sea el fenómeno más importante para entender el proceso de cambio en el gobierno mexicano. La militarización es el fenómeno más extendido del gobierno nacional, probablemente, pero el menos conocido, el menos documentado, el menos estudiado. O sea, sabemos y vemos y palpamos la militarización por doquier, pero sabemos muy poco acerca de concretamente qué se está militarizando, cómo se está militarizando y qué implica esta militarización. Ahora, lo primero es decir qué entendemos por militarización. Y por militarización, al construir el inventario, entendemos dos cosas fundamentales. Una de las cosas que podemos entender con militarización es la transferencia de funciones civiles a los cuerpos castrenses. De eso se trata el Inventario Nacional de lo Militarizado. Hay otra forma de militarización que es la adopción de prácticas, de equipamiento o incluso de personas del ámbito militar en instituciones civiles. Pero aquí lo que nos interesa fundamentalmente es la militarización de dar funciones civiles a cuerpos castrenses. Entonces, el fenómeno más importante y el menos estudiado amerita por lo menos hacer un inventario, una lista de qué es lo que se está militarizando. Y la sospecha es que ni siquiera el gobierno sabe bien a bien todo lo que se ha militarizado. Y no lo sabe porque incluso la Secretaría de Hacienda, que es ahora sí que la encargada de fiscalizar cada peso, la encargada de revisar que cada peso se gaste en este país, ni siquiera la Secretaría de Hacienda hace una labor normal de fiscalización del presupuesto que ejerce en los cuerpos castrenses. Año con año encontramos que hay exenciones a la Sedena para poder rendir informes sobre, por ejemplo, el impacto del presupuesto gastado, ¿no? Entonces, por una parte, el gobierno federal renuncia a su propia fiscalización, por otra parte, las leyes impiden conocer el trabajo de los militares porque, bueno, en acceso a la información, seguridad nacional es de la información menos accesible al público, pero por otra parte lo que hemos encontrado es que los cuerpos castrenses actúan ya como agentes independientes del gobierno federal y van y negocian por propia cuenta con gobiernos estatales o con gobiernos municipales la asunción de facultades. O sea, no solo el gobierno federal está delegando facultades a las fuerzas castrenses, también los estatales y municipales, y lo hacen en una forma que no es sistemática, que no es pública y que no lleva un registro de forma que la ciudadanía pueda conocer lo que está pasando. Ante esta enorme carencia, lo que decidimos es nosotros intentar hacer un inventario. ¿Qué quiere decir esto y por qué digo intentar? Porque es muy difícil conseguir esta información por varias razones. Como ya dije, jurídicamente, el que sea de seguridad nacional establece impedimentos para conocer la información plenamente. Segundo, porque las más de las veces los cuerpos castrenses no quieren compartir esa información. Lo hacen muy difícil. El proceso que el equipo que Sara encabezó realizó implicó muchas veces impugnar las negativas de información, llevarlas a la siguiente instancia, batallar realmente con el acceso a la información. Digo, no que sea fácil tener acceso a la información en todos los ámbitos, pero creo que es particularmente difícil cuando se trata de labores castrenses. Pero también es difícil porque es tanto y está actuando en tantos niveles y en tantos espacios el ejército para asumir esas, qué información pedir. Lo que verán ustedes si entran a PPData a ver el Inventario Nacional de lo Militarizado es que hay facultades que realmente uno le extraña por qué están siendo asimiladas. Digo, hay unas que son públicas y notorias como construir el Banco de Bienestar o combatir el sargazo o construir el Tren Maya o el aeropuerto Felipe Ángeles, pero son muy notorias. Debajo del radar del escrutinio público en los medios hay una infinidad de funciones que es difícil imaginar. Deja tú preguntar sobre qué es lo que hay ahí.
Entonces, quisiéramos que esto se tomara como un primer esfuerzo, para nada un esfuerzo definitivo. Este es un primer esfuerzo, un esfuerzo inicial para empezar a establecer un piso común de información entre todas las personas que estamos preocupadas por el proceso de militarización que se ha vivido en el país. Es en ese sentido una aportación, creo, enormemente valiosa, pero incompleta, y que debe tomarse como algo que está en construcción y que debe de continuar en construcción desde distintos ámbitos, quizá colaborando en concentrarlo en una sola base de datos, que es la que aquí ofrecemos. El trabajo no está terminado porque no hemos recolectado toda la información que hoy existe, pero sobre todo va a continuar construyéndose, porque me queda claro que al menos durante este sexenio vamos a ver más y más y más facultades y más funciones transferidas a cuerpos castrenses, a pesar de lo que la Constitución dice. Y eso me permite pasar al siguiente punto, que es explicar un poco qué es lo que buscamos al formar este concentrado, este inventario. Bueno, lo que queríamos era identificar las funciones, primero que nada, saber qué es lo que se estaba transfiriendo, qué nivel de gobierno lo estaba transfiriendo, o sea, si se está transfiriendo una función de seguridad pública específica o, por ejemplo, si se está transfiriendo una función de migración o una función de salud, como puede ser la distribución de vacunas de COVID. O sea, identificar qué es lo que se ha militarizado. En segundo lugar, tratar de entender qué implica eso, o sea, una descripción lo más detallada posible de lo que implica esa militarización, esa función. Pero hay dos rubros que me parece que era particularmente importante tratar de entender y que el inventario lo intenta, y quiero creer que en alguna medida lo logra, o por lo menos logra iniciar la conversación. El primero de ellos es la facultad legal, el fundamento legal con base en el cual se transfiere esta facultad. Y esto es sumamente importante porque una cosa que queda clara es que los gobiernos civiles y las autoridades militares han utilizado herramientas jurídicas de dudosísima constitucionalidad para justificar la militarización masiva que hemos visto en los últimos años. Y podríamos citar como un ejemplo evidente la Ley de Seguridad Interior, que era a todas luces inconstitucional, pero que tardó un año en que la Corte la declarara inconstitucional. Eso al menos tuvo la virtud de pretender respetar el marco jurídico, generando una ley y usándola en lo que fue declarada inconstitucional. Pero incluso las facultades más públicas y notorias han sido construidas con base en fundamentos jurídicos muy endebles. Y aquí me refiero específicamente a la militarización de la seguridad pública, que el proceso de militarización masiva que vivimos durante el sexenio de Felipe Calderón a partir de 2006 se justificaba una y otra vez de la Suprema Corte, que se resolvió sobre un caso que hablaba sobre un órgano consultivo en el que participaban los secretarios de la Defensa y de la Marina. La Ley de Seguridad Pública del sexenio anterior establecía que los secretarios, perdón, de dos sexenios antes, del sexenio de Ernesto Zedillo, establecía que los secretarios de la Marina y de la Defensa podían sentarse en el Consejo de Seguridad. Ahora, esta ley fue impugnada, la Corte resolvió que sí podían estar ahí, pero hay que atender los argumentos de por qué la Corte resolvió que sí podía estar ahí. Los argumentos con los que se defendió la constitucionalidad de esa ley es que podían estar ahí porque no estaban ahí en un carácter operativo, sino solo consultivo. Y de ahí salió una tesis, que la tesis en forma aislada y leída fuera de contexto del caso, decía que los cuerpos castrenses podían realizar tareas auxiliares siempre y cuando fueran subordinados a una autoridad civil. Bueno, con base en esa tesis, descontextualizándola del hecho de que lo que el caso estaba fallando era sobre la presencia del secretario en un consejo y no sobre la operación, militarizó y pretendió justificar la militarización del país. Quienes aquí conozcan el derecho, me gustaría que encontraran un solo caso en el cual, por una tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia, una tesis que en su origen se emitió como tesis aislada, ni siquiera como tesis jurisprudencial, se considerara que eso es fundamento constitucional suficiente como para masificar una política pública. Es un sinsentido. Los fundamentos jurídicos no estaban ahí. Entonces, lo que quisimos hacer fue encontrar los fundamentos jurídicos o la pretensión de fundamentos jurídicos
en muchos casos. Entonces, un rubro importante ahí es que se identifica el fundamento jurídico o la ausencia de fundamento jurídico que se pretende utilizar para habilitar la función pública. Y el segundo rubro que me parece muy importante aquí resaltar, que estamos tratando de identificar y de alguna medida cuantificar, es el presupuestal. ¿Cuál es el presupuesto que respalda la transmisión de esa función? ¿Cuál es la transmisión presupuestal a la Secretaría de la Defensa Nacional? Quiero decirles algo. Lo que el presupuesto de egresos año con año aprueba como el presupuesto de la Sedena no es el presupuesto real que ejerce la Sedena o que se lleva la Sedena. Hay una cantidad importante de convenios mediante los cuales se sifonea dinero de los gobiernos estatales y los gobiernos municipales a la Sedena. Entonces, el presupuesto también es importante porque el negocio de la militarización es fundamental. Nadie renuncia al presupuesto voluntariamente y entre más presupuesto nosotros le metamos a la Sedena, más grande es el negocio de la militarización y más difícil va a ser revertir esa militarización. Entonces, identificar las funciones, describirlas, identificar su fundamento legal y cuantificar el tamaño del negocio son son 4 aportaciones que queremos hacer con este inventario. Ahí me quedo porque estoy sobre el tiempo. Muchísimas gracias por tus comentarios, aportaciones y por platicarnos un poco más del inventario. Ahora le cedo la palabra a Catalina Tedesco. Gracias. Muchas gracias, Sara, y buenas tardes a todas y a todos. Yo quisiera nada más hacer 2 comentarios acerca de algo que ya decía Alejandro. Lo que hemos visto es la ampliación de las funciones militares. Uno tiene que ver con las funciones de seguridad pública que se le han atribuido a los militares y eso ha pasado desde hace tiempo. Desde hace tiempo ya los militares se han encargado de revisión de carreteras, de erradicación de cultivos ilícitos, que son tareas de seguridad pública que se les había asignado a los militares. Esto creció con la administración de Felipe Calderón. Durante la administración de Enrique Peña Nieto continuó y terminó con los militares al final del sexenio de Enrique Peña Nieto exigiendo un marco jurídico que les diera las facultades legales que ya estaban llevando a cabo contrario a la Constitución. Y de ahí surgió la Ley de Seguridad Interior que la Corte declaró inconstitucional. Lo que hemos visto ahora con la presente administración no solo es el crecimiento de estas funciones en materia de seguridad pública, sino ahora también el crecimiento de funciones en materia de gobierno. Es decir, funciones que corresponden a la administración pública federal y que no tienen nada que ver con seguridad pública. Hablaba Alejandro de la construcción de los en el Banco del Bienestar, la construcción del Tren Maya, la construcción de los aeropuertos, también otras actividades que tienen que ver con la administración de esto, ¿no? Entonces, no solamente se está dando por el lado de la seguridad pública, sino también por el lado de la administración pública. ¿Cuáles son los problemas y por qué es importante tener presente cuáles son las facultades y las funciones? Bueno, son distintas. Uno, ya hablamos de las dificultades que hay en materia de transparencia. Estefanía, por ejemplo, y yo hemos hecho, Sara también ha hecho mucho trabajo haciendo solicitudes de información a la Secretaría de la Defensa y mucha de la información no la registran o simplemente responden que no la tienen que dar porque están siendo regulados por normas de seguridad nacional y no por normas de la Administración Pública Federal. Cuando se trata de una de las materias y no de la otra, no queda claro y por lo tanto estamos bajo una opacidad y discrecionalidad en el uso de los recursos y en la forma en la que se ejercen las funciones jurídicas. El otro tema tiene que ver con la seguridad y los riesgos que se implica. Estefanía ha hecho varios estudios sobre cómo se ejerce o cómo se usa la fuerza, específicamente la fuerza letal por parte del ejército. También desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas y en el CIDE hemos hecho revisiones acerca del uso y abuso de la fuerza letal por parte de las Fuerzas Armadas y lo que hemos visto es que hay una enorme diferencia entre cómo se usa la fuerza letal en instituciones que son civiles. Ahí tiende a haber un uso y abuso
más alto cuando se trata de instituciones militares. Y además, pues este problema de la falta de transparencia que no nos permite realmente entender qué es lo que está sucediendo. Con la creación de la Guardia Nacional, que en principio constitucionalmente se creó como un cuerpo civil, pero hoy lo que hemos visto es que en realidad se trata de un cuerpo militar, vemos cómo todavía ha aumentado aún más. Hace poco se dio a conocer que se iba a crear la comandancia en el ejército, una gran comandancia, y hoy sabemos que la Secretaría de la Defensa en la tercera fase se pretende hacer una supersecretaría que tenga bajo su cargo distintas ramas y funciones que hoy está realizando la Secretaría de la Defensa Nacional y que están por fuera de sus facultades legales. ¿Por qué es esto? Bueno, porque son tantas las facultades que ya tienen que necesitan tener una organización administrativa distinta. Decía por ahí alguno de los expertos en materia de regulación militar, no puede el ejército tener dos, tiene a la Guardia Nacional, que es un ejército, a la Policía Militar por otro lado, no puede ser eso, entonces necesitan una comandancia para unir a los dos ejércitos y tener un solo mando. Es decir, la Guardia Nacional, que iba a ser un cuerpo civil, desde el principio se ha operado como un cuerpo militar y ahora solo falta la reforma constitucional para que esto termine por llevarse a cabo. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, las violaciones a los derechos fundamentales, los excesos en el uso de la fuerza letal, y la falta de transparencia. Y por la parte de la administración pública, el uso discrecional de los recursos, la falta de transparencia también en cómo se utilizan y sobre todo la concentración de poderes que ya termina siendo muy preocupante y muy poco compatible con un régimen constitucional y democrático de derecho. Entonces, este ejercicio es muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite empezar a trazar y entender el panorama completo de todas las funciones que ha adquirido el ejército en México y conocer, como decía Alejandro, cuáles son las facultades, los instrumentos jurídicos por medio de los cuales se les ha dado estas facultades. Ya me está Sara marcando el tiempo, así que le paso a Estefanía la voz. Muchas gracias y felicidades, Sara, por el trabajo. Muchas gracias, Cata. Por último, le cedo la palabra a Estefanía. Muchísimas gracias, Sara, y muchísimas gracias al CIDE y al Programa de Política de Drogas y al CIDE Región Centro por invitarme a ser parte de este evento. Comparto la idea de Cata y de Madrazo de que el producto que ha realizado el equipo de investigación es increíblemente importante. Es una labor que no se había hecho y que es increíblemente trascendental, tanto si todo hubiera salido bien, como si, que creo que es el caso, información tan básica como qué están haciendo las Fuerzas Armadas en el país, no se puede responder. Quiero enfatizar tres, se ha dicho, pero me parece importante, creo que hay tres preguntas que busca responder este Inventario Nacional de lo Militarizado. La primera es, ¿qué se le ha transferido a las Fuerzas Armadas? ¿No? Lo que hemos visto, y aquí Catalina ha sido la que lo ha documentado, por ejemplo, es que en el caso de enfrentamientos, los supuestos y famosos enfrentamientos de las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación reportan entre el 30 y 50%. ¿No? Entonces, en temas de seguridad pública, sabemos que no nos enteramos de todo. Aquí creo que una cosa que se buscaba comprobar era similar, ¿no? O sea, más allá de las notas periodísticas de ahora se les va a entregar el Tren Maya, ¿qué más está pasando? Entonces, este es un esfuerzo que busca responder esa pregunta. Lo segundo, relacionado, ¿cuándo se asignan estas funciones? Creo que hay, digamos, esta percepción de que lo que está ocurriendo, particularmente en este último sexenio, no tiene precedentes. Creo que este esfuerzo da un sustento que, si bien desde el sexenio de Calderón ha habido un aumento del número de funciones que se le han atribuido a las Fuerzas Armadas, sí es cierto que en este sexenio, ¿no? Hay una transferencia de funciones mucho más allá de lo esperado, ya hay este respaldo. Y el tercero, que me parece igual de importante, es ocurre esta transferencia de las facultades, y esta se desdoblaría, creo que en dos, a través de qué instrumento jurídico. Creo que no es menor, justo este es un tema donde muchas veces estamos pendientes de las grandes leyes, pero lo que surge del inventario es que esto está ocurriendo a través de instrumentos jurídicos que fuera
de como 4 personas, nadie los tiene en el radar, no son cosas que se discuten públicamente, convenios de colaboración, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, además de qué instrumento, cómo se justifica, esto ahorita ya lo dijo Alejandro, pero no deja de ser importante ver qué esfuerzo de justificación jurídica se ofrece, si es que alguno, ¿no? Son, de nuevo, qué, cuándo, cómo, que se tenía que hacer gracias a este inventario se está haciendo. Sin duda, ya lo reiteraron, pero no está de más. No deja de ser increíble que preguntas tan básicas no se puedan responder satisfactoriamente, ¿no? Estamos hablando de la posibilidad de fiscalizar qué hacen las instituciones, no las instituciones encargadas de la defensa de la soberanía, las instituciones que por excelencia controlan las armas, no podemos saber qué hacen, ni de las cosas más escabrosas relacionadas con seguridad pública, ni esto es algo que en Intersecta documentamos con Data Cívica y X Justicia, ni siquiera cuando le preguntas por algo tan inocente como capacitaciones, puedes saber bien qué están haciendo. Este es un documento más que viene a demostrar lo que tratas de preguntar y con lo que te topas es un obstáculo, ¿no? Con la información que hay, comparto, digamos, esta idea y es lo que estaba pensando. Siento que a lo que nos obliga esto, ¿no? Yo comparto esta idea de que